importante es entender que todo eso son simplemente principios de dolores de los que nos habla la palabra, del alumbramiento. Ese alumbramiento representa la venida del Señor, y todo eso es principio de dolores. No es difícil asimilarlo con las señales. Habrá hambres, habrá guerras, habrá pestes, habrá terremotos, habrá rumores de guerras, habrá todo aquello que nos dice la palabra en Mateo 24 y en diferentes pasajes proféticos. Es muy fácil asimilarlos con lo que son las señales de los últimos tiempos. Sin embargo, hay otras cosas que no son tan comúnmente relacionadas con la venida del Señor, y que generalmente no les tomamos mucha atención. A las cosas más fuertes y más escandalosas, por así decirlo, son las que más nos llaman la atención, son las que más nos hacen pensar, son las que más nos asombran. Pero las cosas que en este caso son más cotidianas, de la vida práctica, del diario vivir, como que a esas cosas no le ponemos mucha atención. Y el peligro más grande no viene a través de los acontecimientos extraordinarios, sino que el peligro más grande de que una persona se quede cuando Cristo venga está más relacionado con no darse cuenta, con no despertar a los acontecimientos no extraordinarios, sino los ordinarios, los normales, el estilo de vida que vivimos, la forma de vivir tradicional, ordinaria, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que representa un peligro más grande para nuestra vida. Repito, lo extraordinario por sí mismo habla por sí mismo. Todos lo entendemos y todos decimos: wow, pasó esto, wow, pasó esto otro, está pasando esto, acabamos de pasar una pandemia, o todavía estamos en proceso, ¿verdad?, de lidiar con ese problema. Pero de alguna manera todo esto es muy fácil mirarlo, percibirlo, entenderlo como señales. Pero repito, hay otras cosas que representan un peligro más grande que los terremotos, que las guerras, que las hambres, que las pestes, que una pandemia que pueda venir más fuerte todavía que la que hemos pasado. Todo eso puede suceder de un momento a otro. Y repito, todo eso de alguna manera lo entendemos, lo asimilamos más fácil. Y eso lo que puede hacer es despertarnos un poquito, alertarnos un poco. Pero repito, hay otras cosas que son del diario vivir, ordinarias, que son las que representan una amenaza más grande para nuestra vida, y son a las que debemos de poner más atención. Esto tiene que ver, repito, con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida ordinaria, cómo le estamos viviendo, cuál es el desarrollo que tenemos de ella. Y ahí es donde yo quiero entrar en esta hermosa noche. Para ello, volvemos a leer lo que dice la palabra, Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante. Comienza diciendo el Señor, a través de Lucas, que escribió el pasaje, pero narrando las palabras del Señor, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó en los días de Noé? Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego viene el siguiente ejemplo y dice: asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, vuelve a repetir algo similar, bebían, algo similar, compraban, añade un detalle más, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, los dos primeros ejemplos que da el Señor son los de los días de Noé y los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Y habla de estos dos ejemplos porque en esos dos tiempos hubo juicio que se derramó sobre esta tierra. En el tiempo de Noé fue un juicio universal en todo el mundo, un diluvio que cayó en todo el mundo y que murió todo ser humano excepto 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. De allí se volvió a repoblar la tierra.
pero allí estaba el trato directamente, ¿verdad?, con la gente del tiempo de Noé, que en este pasaje dice que comían y que bebían, que se casaban y que se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y cuando yo medito y pienso y analizo esto, ¿verdad?, lo primero que yo veo es, Señor, ¿cuál es el problema con comer? ¿Que acaso es pecado comer? ¿Cuál es el problema con beber? Aquí ni siquiera está especificando que bebían vino o alcohol, o que se emborrachaban o se embriagaban. No dice eso la palabra. Dice simplemente comían. No significa que comían algo indebido. Comían algo quizás saludable, normal, natural, como todos comemos. Comían, bebían. Repito, no especifica ni dice que bebían algo malo, que bebían alcohol o algo que los hacía perder el juicio. No, simplemente dice bebían. Podían beber una bebida saludable, natural, normal, por así decirlo, ¿verdad? Pero luego pone otro ejemplo, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Se casaban. Problema malo está el no casarse, por así decirlo, hablando de las parejas que viven en unión libre, por así decirlo, porque están en pecado de fornicación, están en adulterio, fornicación, etcétera. Pero en este caso no está hablando de que vivían en adulterio, vivían en fornicación, sino dice se casaban y se daban en casamiento. Casarse no es malo, es algo establecido por Dios, es un mandamiento que Dios ha dejado y dice que no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Y miramos el primer matrimonio que Dios formó, Adán y Eva, como Dios primero formó a Adán, después tomó a Eva de su costado y convirtió a Adán y a Eva en el primer matrimonio. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces hasta aquí yo veo que habla de comer, habla de beber y habla de casarse y darse en casamiento, y ninguna de estas tres cosas las encuentro pecaminosas, las encuentro malas. Ninguna de estas tres cosas veo yo que la Biblia hable algo en contra de ellas, como si fueran algo maligno o algo pecaminoso. Ahora sigue diciendo el versículo 28, y ahora habla de Lot. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Y vuelve a tocar el mismo punto. Dice: comían. Vuelve a hablar de comer. No está diciendo que comían malas cosas, simplemente comían. Luego dice: bebían. Repito, igual no especifica la Biblia que bebían, que se emborrachaban, que bebían algo indebido. No, simplemente bebían. Y luego dice: compraban. Ya añade algo más que no dijo de los días de Noé. Compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y la pregunta que debemos de hacernos aquí: ¿por qué cuando el Señor comienza a advertir de los peligros más grandes de aquel día cuando Él venga a levantar a su iglesia, por qué no mencionó cosas mucho más fuertes? ¿Por qué no mencionó, a lo mejor andaban perdidos en drogas, eran los peores borrachos, habrá los peores criminales en ese tiempo, el crimen florecerá como en ningún otro tiempo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no habla de cosas extraordinarias que uno diga: oh sí, wow, qué terrible? Ni siquiera menciona, en este caso, por ejemplo, en este pasaje. En otros pasajes sí lo menciona, pero en este pasaje ni siquiera menciona lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Que una de las cosas fuertes de Sodoma y Gomorra, como aquí está hablando de Sodoma y Gomorra, dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma y Gomorra. Ahí es donde estaba. ¿Y cuál era lo que hacía resaltar lo que reinaba, por así decirlo, en Sodoma y Gomorra? Era el homosexualismo y el lesbianismo. Eso era lo que sobresalía y resaltaba de una manera tremenda. Si por algo era conocido Sodoma y Gomorra, era por la perversión sexual que tenían esas dos ciudades. Una perversión, pero de lo peor, de lo más terrible, de lo más bajo, de lo más degradado que se pueda pensar. Eso había en Sodoma y en Gomorra.
Sin embargo, cuando el Señor está hablando en este pasaje de los peligros de los últimos tiempos, repito, ni siquiera menciona acá lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, el sodomismo, que tiene que ver con todo eso, sino que se centra en puntos que aparentemente no tienen nada de peligro. O sea, no son peligrosos, son simplemente naturales y normales. ¿Qué tiene de malo? Repito una vez más, el comer, el beber, el casarse, el darse en casamiento, el comprar, el vender, el plantar y el edificar. ¿Qué tiene de malo eso? Aparentemente nada. No tiene nada de malo. Que algún hermano diga, hermano, yo trabajo y me dedico a comprar y a vender cosas. Que compro mercancía, compro un producto y lo vendo y le gano una ganancia y así hago mi vida. ¿Es malo lo que está haciendo el hermanito? No, de ninguna manera. Es un hermanito que está negociando de esa forma y eso no es un pecado, ni es algo malo, ni es algo desagradable a Dios, ¿verdad? E igualmente el comer, el vender, el comer, el beber, el hacer todo lo que dice aquí no es algo en sí mismo pecaminoso ni malo, y eso es lo que lo hace tan peligroso. ¿Por qué lo hace peligroso? ¿Cuál es el peligro detrás de esto? Que el Señor se enfoca en estos puntos. Igual en Mateo 24 habla de que será como en los días de Noé, y lo dice lo mismo exactamente. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Acá Lucas añade un poco más y dice que compraban y vendían y plantaban y edificaban. Entonces nos habla de lo que estaba sucediendo tanto en los días de Noé como en los días de Sodoma y Gomorra. Y en este caso el enfoque del Señor, el significado, la razón por la que Él pone estos puntos, y quizás no habló del crimen exaltándose, la violencia, la maldad, la drogadicción, el homosexualismo, el lesbianismo y tantas otras cosas que podría haber dicho que son aparentemente a nuestros ojos más fuertes, más desagradables, más pecaminosas, más negativas. ¿Por qué no puso nada de eso? Y lo que viene a poner como señales, como alerta, como advertencia, como peligro, son cosas aparentemente inofensivas. Comprar, vender, casarse, darse en casamiento, comer, beber, plantar, edificar. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces el Señor con estas declaraciones? Lo que está diciendo es esto: el peligro más grande de los últimos tiempos va a ser el que el hombre se enrede, en que el cristiano se enrede en los negocios típicos, básicos de la vida y se olvide de Dios. Se ocupe tanto en cosas que entre comillas no son malas, entre comillas no tienen nada de malo, no son pecaminosas, pero el problema no es necesariamente que sean algo devastador, súper pecaminoso. El problema es que como estas cosas no representan aparentemente algo pecaminoso, las miramos como normal, las aceptamos y justificamos nuestro estilo de vida enredándonos en estas cosas sin hacer la voluntad de Dios, sin tener el tiempo para Dios, para buscar a Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy muy ocupado. ¿En qué está ocupado mi hermanito? Estoy ocupado comiendo, estoy ocupado bebiendo, estoy ocupado casándome, dándome en casamiento, estoy ocupado en este caso comprando, vendiendo, plantando, edificando, estoy ocupado trabajando, laboreando, estoy ocupado en todos mis quehaceres básicos, en todas mis labores típicas, en todas mis ocupaciones comunes del diario vivir, que aparentemente no son pecaminosas, que aparentemente no tienen nada de malo. Hermanito, yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy en la casa, yo estoy trabajando, yo estoy ocupado haciendo cosas que necesito hacer, mis quehaceres en el hogar, en la calle, en el trabajo, mi carro, mi casa, mi esto, mi lo otro, mi negocio. Estoy ocupado haciendo lo mío. Tengo que ocuparme haciendo mis cosas.
Y no tiene nada de malo que nos ocupemos haciendo nuestras cosas, o sea, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, casándonos o dándonos en casamiento, plantando o edificando. No tiene nada de malo que hagamos eso, siempre y cuando no nos olvidemos de Dios y lo tengamos a Él en primer lugar, por encima de todas las cosas, que Él sea lo primero, lo fundamental en nuestra vida, y que no nos enreden los negocios de la vida y nos justifiquemos y nos excusemos de que yo no tengo tiempo para buscar de Dios, no tengo tiempo para servir a Dios, en veces ni siquiera tengo tiempo para congregarme. ¿Por qué? Dios sabe, porque yo estoy muy ocupado, porque yo tengo muchos quehaceres, porque yo tengo muchos compromisos, porque yo tengo muchas responsabilidades. Oh, sí, está muy bien. Y lo justificamos porque, hermano, no estoy haciendo nada malo, mis compromisos no son malos, me ocupo en cosas necesarias, me ocupo en deberes, me ocupo en quehaceres, me ocupo en el trabajo, me ocupo en traer un poquito más de dinero a la casa para poder comprar, para poder beber, para poder comer, para poder hacer esto y hacer lo otro. Y justificamos el descuidar nuestra vida espiritual haciendo cosas que aparentemente no son malas. Cuando hacemos una cosa que es mala, si anduviéramos haciendo algo malo, entonces rápidamente el espíritu nos redarguye y nosotros nos sentimos mal y decimos: ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo malo, ando en pecado, ando de borracho, ando de drogadicto, ando haciendo alguna cosa mala. Eso rápido uno se da cuenta que está haciendo mal. Y una de dos, generalmente, o me arrepiento y me aparto de aquello y me afirmo en el Señor, o de una vez me voy y sigo esa corriente haciendo lo malo y me aparto del Señor. Eso es lo típico que sucede con los pecados grandes. Los pecados grandes, resaltantes, los pecados que amenazan, así terribles, grandes, graves, generalmente solo pasa una de dos cosas. Repito, son tan fuertes, tan notorios, que nos redarguyen tanto que casi siempre vamos a tomar una de dos decisiones rápido. Repito, o nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y le pedimos perdón y nos afirmamos en Él y lo buscamos a Él de todo corazón, o nos apartamos del Señor y vivimos una vida desenfrenada, desordenada, conforme a este mundo. Y decimos: yo no quiero seguir en la iglesia, yo no quiero seguir buscando de Dios, porque no quiero ser un hipócrita, porque mira nomás lo que ando haciendo, mejor de una vez me voy para allá. Entonces es lo que típicamente hacen las faltas grandes, los pecados grandes: o me apartan y me lanzan de una vez al mundo y a la maldad, o me llevan a un arrepentimiento y a una reflexión y me traen a los pies de Cristo a enderezar mi vida con Dios. Sin embargo, las ocupaciones, como lo llama la Biblia, los afanes de este mundo, que aparentemente no son pecaminosos, que aparentemente no tienen nada de malo, son la amenaza más grande para nuestra vida, porque no nos sentimos mal haciéndolos. Nosotros mismos nos autojustificamos y nos autoexcusamos. ¿Qué tiene de malo esto? No estoy haciendo algo pecaminoso. Comprar, vender, comer, beber, casarme, darme en casamiento, plantar o edificar. ¿Qué tiene de malo cualquiera de estas cosas que el Señor está hablando y advirtiendo como el mayor peligro para los últimos tiempos? No tienen nada de malo, entre comillas, y por eso representa un peligro tan grande. Y por eso esta es la causa número uno por la que mucho cristiano se va a quedar en esta tierra. Esta es la causa número uno. No es la drogadicción, no es la prostitución, no es el crimen, no es el homosexualismo por la que se va a quedar. Estoy hablando del pueblo de Dios. Porque el asesino anda allá y anda en su mundo y dice: ¿yo cómo voy a buscar a Dios? O se arrepiente y busca de Dios, o sigue en su camino perdido y torcido, haciendo lo que hace allá afuera. Pero no está en medio de dos caminos, en medio de dos mundos, no está en medio de dos aguas, no siendo ni frío ni caliente, sino siendo tibio, sino que ese o es frío o es caliente, o se va al mundo o se convierte a Cristo.
Generalmente todo lo grande, lo mayor, eso es lo que sucede con la persona. Pero repito, el peligro y la amenaza que adormece al cristiano son las cosas que parecen inofensivas, las cosas que parece que no tienen nada de malo, que nos abrazan, nos enredan, nos absorben y justificamos y excusamos nuestra pobre vida espiritual, nuestra pobre búsqueda de Dios, nuestra pobre consagración, diciendo: no tengo tiempo. Oramos, no tengo tiempo para orar, hermano. Estoy muy cansado, me tengo que levantar temprano, llego tarde, tengo los hijos, tengo el matrimonio, tengo la casa, tengo esto, tengo lo otro, y tengo que hacer tantas cosas, hermano, que no me alcanza el tiempo. Dios lo sabe y ni modo, Dios sabe. Así que no hago esto, no hago lo otro, no oro, no ayuno, no busco de Dios, menos servir a Dios de una manera más íntegra o más formal. ¿Por qué? Porque simplemente no tengo tiempo. ¿Y por qué no tengo tiempo? Porque todos los deberes, los quehaceres y todo lo de este mundo me está absorbiendo. Estoy descuidando lo de mayor valor, que es mi vida espiritual. Hermanos, un día voy a morir y me voy a ir de esta tierra, o Cristo va a venir por su iglesia y no nos vamos a llevar nada. Como dijo Job: desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje a este mundo y nada me llevaré. Que sea el nombre de Dios glorificado. No descuides lo de mayor valor, no descuides lo que tiene mayor precio, no descuides lo de mayor importancia por lo insignificante de esta tierra, por lo insignificante. Entonces el mensaje del Señor en este pasaje es, en este pasaje, como en Mateo, como en Marcos, que repite lo mismo prácticamente a través de estos tres evangelios, es simplemente: tengan cuidado. Será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. ¿Qué había en los días de Noé, Señor? ¿Qué pasaba? ¿Qué había en los días de Lot? ¿Qué pasaba? No habla de las maldades terribles que había, porque las había. Habla de lo cotidiano y ordinario que había en los días de Noé. Habla de lo cotidiano y ordinario que había en los días de Lot. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, pensaban solo en una vida terrenal, en una vida temporal, en una vida superficial, y dejaban a un lado la vida espiritual, la vida de Dios, la vida real, que verdaderamente llena, sacia, satisface, bendice al hombre. Lo dejaban a un lado y solo se quedaban enredados en cosas superficiales. Dice la palabra que no nos pase a nosotros eso. No te cuides solamente del gran pecado de ser un asesino, de caer en pecados graves y terribles. Claro, también cuídate de eso, no te estoy diciendo que caigas en eso, pero te estoy diciendo, no solamente veamos a eso como un peligro, porque pensamos: si yo no soy un adúltero, y si no soy un fornicario, y si no soy un homosexual, y si no soy un criminal, y no soy un drogadicto, y no soy un borracho, yo me voy al cielo si Cristo viene el día de hoy. Pero ignoramos lo que dice la palabra. Ignoramos que aquí, en este pasaje, los peligros más grandes por los cuales se va a quedar mucho pueblo es lo que sigue narrando, y ahorita lo vamos a mirar más ampliamente. Pero nos está diciendo que era por cosas básicas y cotidianas, que era por cosas no extraordinarias sino ordinarias. No era por faltas o pecados extraordinarios, escandalosos, que alguien dijera: miren nomás en lo que anda este hermano, en lo que anda esta hermana, miren qué terrible es su práctica. No, era lo más común y lo más típico, lo más aceptado, lo más normal. Repito, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban y vendían, plantaban y edificaban. ¿Por qué se quedaron entonces si lo que hacían no era malo? Se quedaron en esa destrucción en el tiempo de Noé, hablando de todos los que perecieron por aquellas aguas. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Lot, dice que cuando salió Lot, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué aconteció todo esto en los días de Lot, en los días de Noé? Simple y sencillamente
porque esta gente se quedó, está hablando de la gente que se perdió y pereció simplemente por ocuparse en cosas que aparentemente no son malas, pero que absorben la vida del hombre y lo destruyen y no le dan ya el tiempo, ni la oportunidad, ni la energía, ni el deseo de buscar a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. La parábola del sembrador nos habla de la semilla que se siembra y habla de la primera semilla que se siembra junto al camino. El camino está duro y dice que las aves vienen y se comen aquella semilla y nunca hay fruto. Eso es semejante a la persona que oye la palabra de Dios con un corazón duro, indiferente, y solo oye por un lado y, como dicen, por un lado le entró y por otro lado le salió, y simplemente dice: yo sigo en mi propia vida. Sí, soy interesante, pero al fin yo voy a seguir en mi vida como siempre lo he vivido, y nunca hay fruto. La segunda persona es la que recibe la palabra de Dios. La semilla cae en su corazón, pero dice que cae entre las piedras. En otras palabras, dice que las aflicciones que llegan, los problemas que llegan, las luchas que llegan, dice que se muere la semilla porque no tiene profundidad su raíz, y la quema el sol y termina no dando ningún fruto. La tercera clase de semilla es aquella que cae y nace y comienza a brotar, pero la cizaña alrededor de ella la ahoga, le roba toda la fuerza, toda la humedad, hasta que la plantita se seca. Los que somos de campo, los que tuvimos la oportunidad de sembrar una tierra en nuestro país, conocemos y entendemos lo que es una tierra llena de cizaña, llena de hierba, de mala hierba, de zacate y de toda mala hierba. Cómo le absorbe la humedad a aquellas hierbitas, a la milpa, a las cañitas, al frijol, lo que haya sembrado uno. Y cómo se pone amarillo, seco, y no da ningún fruto aquella plantita, porque la mala hierba le está robando toda su fuerza, le está robando toda la humedad, y nunca da un buen fruto, nunca crece, nunca da una cosecha hermosa, porque la cizaña le robó todo lo bueno que tenía, o sea, toda la humedad de la tierra. Y dice que esa cizaña representa los afanes de esta vida, los afanes de esta vida. Los afanes es lo que nos dice aquí la palabra: vivir para comer, vivir para beber. Una cosa es comer para vivir y otra cosa es vivir para comer. ¿Sí me explico? O sea, cuando el objetivo de mi vida es vivir para comer, he hecho a la comida en mi Dios, en mi propósito por el cual yo vivo. Y nunca debe de ser así. Uno debe de comer para vivir, no de vivir para comer. Y de esta manera uno honra a Dios, uno sirve a Dios, uno alaba a Dios. Si necesito comer, claro que sí. ¿Para qué? Para vivir, para seguir adelante, y de esta manera me desarrollo. Pero mi Dios es el que está en el cielo, mi Dios es mi Salvador, Jesús el Cristo. No es la comida, no es la bebida, no es el afán de este siglo, no es todo lo que puede tener uno en esta tierra. Si Dios me permite tener, gloria a Dios, pero no vivo para ello, vivo para Dios. Y cuando nosotros en verdad vivimos de esta manera, no hay una excusa, no hay un pretexto para buscar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, para preparar nuestro corazón, sino que siempre hay muchas cosas que hacer, pero siempre uno tiene que saber lo primero y lo más importante: eres tú, Señor. Es buscarte a ti, es amarte a ti, es agradarte a ti, es obedecerte a ti. Tú tienes que ser lo primero, Señor. Y cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Él dice: todo lo demás vendrá como una añadidura para bendición de nuestra vida. No nos vamos a morir de hambre, Dios no nos va a dejar en la calle. Él promete ayudarnos, sostenernos, fortalecernos y sacarnos adelante para la gloria de su nombre. Amén, mis hermanos. Veamos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice el versículo 30 en adelante: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot.
¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? La mujer de Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Dios envió mensajeros, envió ángeles. Por misericordia y por intercesión de Abraham, Dios mandó a aquellos ángeles a que sacaran a Lot, a su esposa y a su familia de aquellas ciudades, porque las iba a destruir. Y dice que los apresuraban y casi los sacaron a la fuerza, por así decirlo. La Biblia dice que las hijas de Lot ya estaban comprometidas para casarse con jóvenes de Sodoma y Gomorra. Ya estaban mezclándose, ya estaban abrazando el idealismo, el estilo de vida, el desarrollo de Sodoma y de Gomorra. Ya se habían acostumbrado y adoptado a ese estilo de vida. Pero los ángeles vienen a sacarlos de aquel lugar y los apresuran y los van sacando y los logran sacar de esa ciudad antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Pero dice la palabra que cuando van en camino saliendo, la ordenanza de Dios, la orden de los ángeles a Lot y a su familia había sido una: no miren atrás, no volteen para atrás. Dios va a destruir esas ciudades, no volteen para atrás. No vean hacia atrás, mantengan su mirada enfrente, mantengan su mirada hacia adelante, mantengan su mirada al destino a donde se dirigen. No vean para atrás, no vean hacia Sodoma y Gomorra. Les advirtió, les dijo, ese fue el único mandamiento que Dios les dio. No les pidió dinero, no les pidió una ofrenda, no les pidió a ver quién tiene una ofrenda de $1000 y el que tenga la ofrenda de $1000 sale y el que no se queda. No, ¿verdad? Como en este tiempo las iglesias por ahí materialistas que venden los milagros y que le dicen: si usted da una ofrenda de tanto, Dios lo va a sanar, y tanto cuento, ¿verdad? O sea, Dios nunca le pidió nada de eso a Lot. A nadie le pidió nunca nada de eso, pero en este caso a Lot lo único que le pidió es: no mires atrás. No miren atrás, caminen para adelante, no miren atrás. Y dice la palabra que iban caminando, pero de repente a medio camino, cuando van caminando, la mujer de Lot comienza a voltear y se da la media vuelta y mira hacia Sodoma y Gomorra. Y en ese momento estaba cayendo el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y la Biblia dice que al instante se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió completita en sal. Le cayó el juicio de Dios a ella. ¿Por qué razón? Porque Dios le había dicho: no miren atrás. La Biblia lo dice ahora el Señor, hablando en otro pasaje: el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. El que pone la mano sobre el arado, el que recibe a Cristo en su corazón, el que le dice al Señor: voy a caminar contigo, dice: lo único que le pido que haga es que no mire para atrás. Olvídate del pasado, olvídate del mundo, olvídate del placer, olvídate de lo que hiciste, de lo que hacías, olvídate del mundo y deja que Cristo haga algo glorioso, nuevo en tu vida, algo maravilloso que Él tiene para ti. Si pones tu mirada en Él, si caminas confiando en Él, si caminas sirviéndolo a Él de todo corazón, vas a mirar la gloria de Dios. Pero entonces, el mirar atrás, ¿qué significa? El mirar atrás, la Biblia lo dice de esta manera en Números, hablando del pueblo de Israel. Dice la Escritura que el pueblo de Israel tuvo un vivo deseo, acordándose de los pescados, de las cebollas, de los ajos, de los puerros, de los pepinos que comían en Egipto de balde. O sea, el mirar hacia atrás significa, simboliza de otra manera el uno volver a desear lo que dejó en el mundo. Volver a querer recoger el estilo de vida pasado, el estilo de vida antiguo, el estilo de mentalidad, de ideas, de conceptos que teníamos en el mundo. Si volvemos a querer retomar quienes éramos, lo que éramos, cómo pensábamos, para lo que vivíamos, lo que nos movía y nos motivaba en el mundo sin Cristo. Si nosotros queremos volver a regresar, a recordar la vida que vivíamos, lo que teníamos, etcétera, etcétera, seremos como el pueblo de Israel, acordándonos de los pescados, de los puerros, de las cebollas, de los ajos,
y no mirando lo que Dios tiene para nosotros por delante. Hermano, lo que Dios tiene para ti por delante es más hermoso y más glorioso que lo que estás dejando atrás. Lo que estás dejando atrás no llena, no satisface. Lo que hay por delante es lo que llena, es lo que satisface, es lo que bendice nuestra vida de una manera maravillosa. Entonces nos dice: acordaos de la mujer de Lot. No miremos para atrás, no perezcamos en el camino, no codiciemos las cosas del mundo una vez más, no queramos volver al mismo estilo de vida de donde Dios nos ha sacado, de donde Dios nos ha rescatado. No pensemos que estábamos mejor en el mundo que como estamos ahora, porque hay gente que se llega a pensar, especialmente cuando le llegan las pruebas, cuando le llegan las necesidades, llega a pensar: pues parece que yo estaba mejor cuando no servía a Dios, parece que yo iba mejor cuando no tenía a Dios. Pues ¿de qué sirve pues estar con Dios si mira cómo estoy, si mira un montón de problemas, si mira mi situación económica, mira mi salud, mira aquí, mira allá? Tengo tantas situaciones que no hallo ni qué hacer con tanto problema y tanta cosa, y piensa que estaría mejor si no tuviera a Cristo. Ese es el engaño más grande y más bajo que el mundo puede traer al corazón de uno. Hermanos, nunca jamás puede estar uno mejor como estaba sin Cristo que como está ahora uno con Cristo. Aún el que pueda vivir sin Cristo sin problemas no se compara a vivir con Cristo aunque estemos llenos de problemas, hermanos. El tener a Cristo es tener la paz de Dios, es tener el gozo del Espíritu Santo, sobre todo es tener la salvación de nuestra alma y estar preparados para un día partir a la gloria de Dios y estar para siempre con el Señor. Esa es la dicha, esa es la bendición, ese es el privilegio que tenemos. Entonces nunca volteé para atrás deseando, codiciando, pensando volver atrás. O anhelando de alguna manera lo que dejó, lo que quedó atrás, lo que tenía, lo que hacía, lo que vivía. No volvamos nuestra mirada hacia atrás, no volvamos nuestro corazón a esos deseos, a querer entregarnos, a querer buscarlos, a querer vivir para todo eso, sino que sigamos hacia adelante, caminando siempre firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Puesto los ojos en nuestro Rey, como dice Pablo a los Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, aleluya. Allí está nuestra vida, en las manos de Dios, en la presencia de Dios. No queramos regresar atrás. Atrás no hay nada bueno. Todo el que regresa para atrás termina perdido, termina decepcionado, termina arruinando su vida, aún su vida física, su vida humana y sobre todo su vida espiritual. Seguimos leyendo la palabra para avanzar. El versículo 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿De qué nos está hablando? Del arrebatamiento, de la venida del Señor, el arrebatamiento. ¿Qué sucederá? Os digo que en aquella noche estarán dos en la cama. Un matrimonio, típicamente cuando hay dos en una cama, generalmente es un matrimonio. Pueden ser dos hermanas o dos hermanos o etcétera, pero en su mayoría representa el matrimonio. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ha de ser terrible eso. Imagínese usted que llegue ese día y que de repente su esposa, su esposo, su cónyuge se ha arrebatado, se ha levantado, se ha quitado de la cama y quede vacío aquella cama
y usted se quede allí diciendo: ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposo? Desapareció, se fue y yo me quedé. Ese día será un día de lamento, un día de espanto, un día de tormento, un día de dolor, cual no puede imaginarse uno. Entonces sigue diciendo el versículo 35: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando nos habla en este caso de dos mujeres que estarán moliendo, nos habla de los trabajos, de los quehaceres típicos que ocupan en este caso a la ama de casa. La mujer en el tiempo antiguo, ¿verdad?, había que poner el nixtamal, el maíz, había que hacer las tortillas, había que moler, había que hacer todo ese trabajo manual que en este tiempo, ¿verdad?, pues ya tenemos muchas comodidades que muchas veces ya no hay esa misma necesidad de hacer los detalles que hacían antes. Pero nos da ese ejemplo: dos mujeres estarán trabajando, sea que esté trabajando como ama de casa o sea que esté trabajando en su trabajo secular, ¿verdad? Dos estarán trabajando, la una será tomada, la otra será dejada. Dice claramente: dos estarán en el campo. Habla del trabajo del hombre. El labor generalmente del hombre es trabajar el campo, y nos dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nos habla de que habrá uno que será tomado y otro será dejado. Por supuesto, no está diciendo que en todos los casos, ¿verdad?, siempre va a ser uno tomado y otro dejado. No, hay muchos casos que los dos van a ser tomados, y va a haber otros muchos casos que los dos van a ser dejados. O sea, muchos casos los dos se quedan y muchos casos los dos se van. Pero en algunos casos uno será tomado y otro será dejado. Nos da a entender que esto es algo personal, que esto no tiene nada que ver con conformarnos con ser parte de una familia, de un matrimonio. Yo y mi esposa somos un matrimonio, y si ella se va, yo me voy, y si yo me voy, ella se va. No, no es así. Mis padres, ¿verdad?, son cristianos y ellos aman a Dios y sirven a Dios. Si ellos se van, yo me voy. No, no necesariamente. Los padres se pueden ir, los hijos se pueden quedar. O al revés, viceversa, ¿verdad? Los hijos se pueden ir con el Señor y los padres se pueden quedar. Una familia se dividirá de esa manera. No todos se irán, sino que el que está preparado, ese se irá, y el que no está preparado, ese se quedará. Asegurémonos de ser de los que estemos preparados y que nos vamos al sonar de la final trompeta, y que estaremos con el Rey de los cielos por una eternidad, y no nos quedaremos, sino que estaremos con nuestro Dios por toda una eternidad. Denle ese aplauso al Rey. Bendito el nombre de Jesús. Veamos cómo lo dice ahí mismo Lucas capítulo 21 enseguida, en el versículo 34 en adelante. Veamos cómo nos lo dice. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nos da la advertencia similar a lo que ya nos dijo en el capítulo 17, pero aquí sí nos habla ya un poco más ampliamente de lo que es: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Entonces, ¿qué es glotonería? Glotonería es vivir para comer, no es comer para vivir. Comer para vivir es el orden sano que Dios estableció, pero vivir para comer es la glotonería. El que solo vive para comer, su propósito de su existencia es simplemente vivir para comer, es glotonería, y eso lo lleva a estar perdido delante de Dios. No, que su corazón no se cargue de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces termina diciendo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nos habla de velar. ¿Qué es velar? Velar es estar sin dormir en un tiempo destinado para el sueño. O sea, el que vela es el que está sin dormir en la noche, cuando es el tiempo de estar dormido, del sueño. El que está velando está siendo privado del sueño, está despierto. Dios nos manda y nos dice: no es tiempo para dormir, es tiempo de velar, es tiempo de estar despiertos. Velar significa, en los sinónimos de velar, es cuidar con diligencia nuestra vida, vigilar, guardar lo que Dios nos ha dado, estar despiertos espiritualmente para que ese día no nos sorprenda y no nos agarre desprevenidos. Esos son los sinónimos de velar. Los antónimos de velar es estar descuidado, descuidar, desatender, abandonar, dejar, olvidar, desestimar o dormir. O sea, esto viene siendo lo contrario de velar. Cuando no estamos velando es porque estamos descuidados, es porque estamos desatendidos, es porque estamos abandonados en lo espiritual, es porque estamos siendo dejados y no estamos siendo diligentes. Estamos olvidando nuestro compromiso espiritual, estamos desestimando, no le damos importancia a nuestra vida espiritual y estamos dormidos en vez de estar velando. Esto es lo que Dios nos manda que hagamos, que velemos, que estemos despiertos, que estimemos lo espiritual, que estimemos nuestra alma como algo valioso y precioso, que estimemos nuestro caminar con Dios como algo de mucho valor y no como cualquier cosa, que no lo tengamos como una religión barata, insignificante y superficial, sino que lo tengamos como el regalo más grande que Dios nos ha dado para un día estar con Él por toda una eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Le termino con esto. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Veamos qué dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25 al 27. Nos habla de un siervo de Dios, un profeta llamado Eliseo, y de su siervo Giesi, que le servía. La Biblia nos dice que vino un general del ejército de Siria llamado Naamán a pedirle a Eliseo que lo sanara de una lepra terrible que lo estaba matando. Y la Biblia dice que, aunque al principio no le parecía muy bien a Naamán, pero al final de cuentas aceptó, se metió a las aguas del Jordán y fue sanado, y su piel terminó siendo como la de un bebé. La Biblia nos dice que cuando Naamán fue sanado, quiso darle un montón de riquezas a Eliseo. Quiso darle oro, plata, vestidos y diferentes cosas valiosas, porque estaba muy agradecido. Lo había sanado. Por supuesto, había sido Dios, pero el instrumento había sido Eliseo. Así que lo quería de alguna manera recompensar. Y la Biblia dice que cuando le quiso dar todas estas cosas, Eliseo no quiso aceptar nada. Porque dijo, primeramente, yo no lo hice, lo hizo Dios. Segundamente, yo no quiero que pienses que está de venta el favor de Dios o el regalo de Dios. Esto fue por misericordia y no es por dinero. Por gracia hemos sido salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. De gracia recibiste, de gracia da también lo que recibiste. Si yo pago por lo que recibí, a lo mejor voy a querer cobrar por dar lo que he recibido, por compartir lo que he recibido. Pero si yo recibí gratuitamente lo que Dios me dio, mi salvación y todas las bendiciones que he recibido hasta este día, las he recibido gratuitamente. Si Él me las da gratuitamente, es para que yo también las dé gratuitamente, para que yo dé de gracia
lo que de gracia he recibido. Resulta que cuando Eliseo no quiso nada de lo que le daba aquel hombre, aquel general llamado Naamán, dice que Naamán pues se fue con su caravana que traía, sus siervos, sus bestias y todos sus regalos que traía, se los llevó de regreso. Pero el criado Giesi, él dijo: ¿qué ha hecho mi señor? No sabe lo que ha hecho Eliseo. ¿Cómo se le ocurre dejar ir a este sirio, a este Naamán, con todo ese oro y esa plata y esos bienes, y rechazar ese beneficio tan grande? ¿Qué no ve la necesidad que tenemos nosotros acá, verdad? Y dice que este hombre se fue a escondidas de su señor Eliseo. Se fue a alcanzar al sirio Naamán, y cuando lo alcanzó, le dice a Naamán: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Y entonces, ¿a qué se debe tu venida? Es que mi señor cambió de parecer y dice que está bien, que le des todo aquello que habías decidido darle, y yo lo llevaré con gusto. Y dice que Naamán dice: claro que sí, acá está, y le dio oro, plata, vestidos, etc. Este hombre Giesi, este siervo, se va y dice que esconde todo lo que le dio el sirio Naamán, y llega a servir a su señor a la casa tranquilito, como que nada había pasado, ¿verdad? Y vean lo que sucedió. Cuando llega este siervo, este criado, dice el versículo 25: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Así, muy aparentando, muy tranquilo, como que nada pasaba. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué tremendo. Qué tremendo lo que le sucedió a este hombre. Y lo que le sucedió a este hombre, a este criado, es exactamente lo que nos sucede a nosotros cuando invertimos los principios y los valores de Dios. Cuando nos enredamos en las cosas superficiales y descuidamos las cosas espirituales. Cuando le damos prioridad a lo de menos valor y le damos poca importancia a lo de mucho valor. Cuando somos diligentes para lo terrenal, pero negligentes para lo espiritual. Cuando tomamos en mucho lo de esta tierra y tomamos en poco lo de Dios. Precisamente esto sucede cuando Dios dice: ¿qué tiempo es? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo tenemos en el reloj profético de Dios? Si logramos entender y mirar en qué tiempo estamos viviendo, entenderíamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. En verdad, en verdad. Se ha dicho que estamos en los últimos tiempos desde hace 2000 años. Los apóstoles predicaron y hablaron de los últimos tiempos, y ellos decían: ya estamos en los últimos tiempos. Pero imagínese usted, si los últimos tiempos comenzaron hace cerca de 2000 años, ¿en qué tiempo estaremos ahorita en ese reloj? Estamos definitivamente en lo último de esos tiempos. Estamos en lo último. Y cuando nosotros entendemos el tiempo, la pregunta que le hace Naamán a este criado, a este siervo ¿es tiempo ahora que sí? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas? ¿Es tiempo de esto? ¿Es tiempo de pensar tanto en lo terrenal y dejar a un lado lo espiritual? Este siervo puso su mirada en lo terrenal y quitó su mirada de lo espiritual. Quitó su mirada de Dios y la puso solo en lo de la tierra. ¿Acaso no conocía que Eliseo era un hombre de Dios? ¿Acaso no había tenido ya experiencias gloriosas mirando la mano de Dios sobre Eliseo? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Menos sirviendo a un siervo de Dios como Eliseo.
que la Biblia dice que la advertencia de Lucas, la advertencia de Mateo, la advertencia de Marcos será como en los días de Noé, será como en los tiempos de Lot, que bebían, comían, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban y edificaban. Cuando hacían todo esto, ¿qué de malo tenía todo aquello? Que estaban descuidando a Dios por no tener tiempo, por sus ocupaciones, por sus quehaceres, por sus compromisos, por sus deberes, por sus trabajos. Todo eso parece ser justificable, y por eso es la causa número uno por la que mucho cristiano descuida su vida espiritual, y mucho cristiano termina enfriándose, y mucho cristiano se va a quedar en ese día. ¿Por qué razón? Porque se enredó demasiado en lo terrenal, olvidándose de lo espiritual. Hermano, entonces Dios no quiere que yo haga un negocio. No, no es malo hacer un negocio. Dios no quiere que yo trabaje. No, no tiene nada de malo trabajar. Dios no quiere que yo prospere. No, Dios no tiene nada de malo, ni tiene nada en contra de que prosperes. Al contrario, se alegra porque prosperes, aún económicamente. Entonces, a Dios no le agrada, hermano, que yo plante una viña. Claro que a Dios le agrada, plántala, goza de ello, si Dios te da la posibilidad. Nada de eso tiene algo de malo. Lo malo es que te enfoques en eso, que te enredes en eso, que vivas para eso y lo pongas como excusa para no servir a Dios, para no caminar con Dios, para no buscar de Dios, para no hacer la voluntad de Dios, para no servir a Dios, y terminar enfriándonos, terminar apagándonos, terminar indiferentes a las cosas de Dios. Ese es el problema, ese es el peligro número uno, esa es la razón principal y la amenaza más grande. Por eso es la advertencia número uno del Señor, de cuidado, porque cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Lo dice Mateo, lo dice Marcos y lo dice Lucas, y es el enfoque y la advertencia número uno cuando habla de su venida, del peligro que habrá. Y esa advertencia nos habla no de algo que aparentemente se mire mal, sino algo que aparentemente se mire inocente, pero que nos enreda, nos absorbe, nos desvía el corazón y nos aparta de Dios. Ese es el peligro, y ahí es donde debemos de estar velando y orando. Pongámonos de pie en esta hermosa y linda